Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a Programación Orientada a Objeto, al video número 5, donde vamos a ver un concepto importante, que es el concepto de UML, o lenguaje de modelado unificado, o lenguaje unificado de modelado. Este lenguaje nosotros ya lo habíamos visto, o paralelamente nos estamos viendo, en bases de datos y también en análisis y diseño de sistemas. Bases de datos es a lo que se refiere el diseño de las bases de datos, y también en análisis y diseño de sistemas, específicamente el diseño del diseño lógico, la utilización de diagramas de flujo de datos. Hemos utilizado este lenguaje y vamos a profundizarlo en programación orientada a objetos. Primero vamos a ver de qué se trata este lenguaje unificado de modelado, que es así como se llama. Como introducción podemos decir que siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Es por eso que se creó una generación de lenguajes de diagramas con el llamado lenguaje unificado de modelado. Esas son UML, sus siglas en inglés. ¿Por qué? ¿Para qué se lo creó? Para forjar un lenguaje visual que sea común en el complejo mundo del desarrollo del software, que es bastante este, utilizado, que también fuera compatible y fuera comprensible para los usuarios y no solamente para los profesionales que lo utilizan, y para el público en general. Es decir, la utilización de este lenguaje nos va a permitir ver visualmente un diseño de, por ejemplo, nosotros lo vamos a utilizar para el diseño de clases o el diseño de objetos, y visualmente verlo es mucho más sencillo a veces que trabajarlo en forma textual, ¿no es cierto? Existen muchos lenguajes, nosotros vamos a ver ahora cuáles son cada uno. Perdón. Este lenguaje UML es comparable a los planos en otros campos, en otras ciencias, y consiste en diferentes tipos de diagramas. En general, los diagramas UML describen los límites, la estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que contiene. UML no es un lenguaje de programación en sí mismo, pero existen muchas herramientas que se pueden usar para generar código en diversos lenguajes utilizando los diagramas UML. Este lenguaje guarda una relación directa con el análisis y el diseño orientado a objetos específicamente. ¿Cuál es su función en el modelado y diseño orientados a objetos? Los lenguajes orientados a objetos dominan, es verdad, el mundo de la programación en general, porque modelan los objetos del mundo real. Este lenguaje UML es una combinación de varias notaciones orientadas a objetos, del diseño orientado a objetos, de las técnicas de modelado de objetos y de la ingeniería de software orientada a objetos. Utiliza este lenguaje fortalezas de estos tres enfoques para presentar una metodología más uniforme, que sea más sencilla de usar. Representa buenas prácticas para la construcción y documentación de diferentes aspectos del modelado de sistemas de software y de negocios en particular y en general. Entonces, la cuestión es que no solamente los profesionales que utilizan este lenguaje de modelado sean los que entiendan, sino también los usuarios en general, para que tomen conocimiento visual y no técnicamente de la formulación y el desarrollo de los distintos elementos que componen la orientación orientada a objetos. ¿Cuáles son los diferentes diagramas UML? Ahora vamos a hablar en general de UML, que hay diversos tipos, los vamos a mencionar, lo cual no quiere decir que vayamos a utilizar todos. Nosotros vamos a usar un cierto tipo y nada más. UML usa elementos y los asocia de diferentes formas para formar diagramas que representan aspectos estáticos o estructurales de un sistema. Por un lado, entonces, tenemos los aspectos estructurales o estáticos. Y por el otro lado, tenemos diagramas de comportamiento que captan los aspectos dinámicos de un sistema. Entonces, tenemos por un lado los aspectos estáticos o estructurales y por el otro lado los aspectos dinámicos, o también llamados aspectos de comportamiento o diagramas de comportamiento. Vamos
Vamos a ver los primeros, es decir, los estructurales. ¿Cuáles son? La idea acá es que les detalle cuáles son los diferentes diagramas que utiliza UML. Nosotros después nos vamos a quedar con alguno de estos. Pero primero los vamos a subrayar para que queden esclarecidos cuáles son. Los estructurales serían, tenemos el diagrama de clases, este es uno de los que vamos a usar, es el diagrama UML más comúnmente usado y la base principal de toda solución orientada a objetos. Las clases dentro de un sistema, atributos y operaciones y la relación entre cada clase. Las clases se agrupan para crear diagramas de clases al crear diagramas de sistemas más grandes. Ustedes acá tienen un ejemplo de cómo se utiliza este tipo de diagrama. Después vamos a detallar cada una de sus partes y cada uno de los símbolos que identifican el comportamiento de este tipo de diagramas. Entonces tenemos como destacado y como importante los diagramas de clases, que son diagramas de tipo estructural. Luego también tenemos diagrama de componente, que también es de tipo estructural, que muestra la relación estructural de los elementos del sistema de software, muy frecuentemente empleados al trabajar con sistemas que son complejos, con componentes múltiples. Los componentes se comunican por medio de interfaces. No es uno de los que vamos a usar en la materia, pero está bueno detallarlo en qué consiste. Ustedes acá tienen un ejemplo de un diagrama de componentes para un software de correo electrónico. Cómo se utilizan estos símbolos y en qué se detalla cada uno de ellos. Otro diagrama estructural o lenguajes o estáticos es el diagrama de estructura compuesta. Los diagramas de estructura compuesta se usan para mostrar la estructura interna de una clase, especialmente la estructura interna. Acá tiene un ejemplo de qué se usaría. Repito, después vamos a ver en qué se detallan en profundidad cada uno de los elementos que lo dibujan. Pero bueno, estas son las formas que se utilizan. El más tiene un sentido, los paréntesis tienen un sentido, las flechas y las flechas que tienes acá, estos numeritos, el rombito blanco, también tiene un sentido que después vamos a ver de qué se trata. Entonces tenemos también los diagramas de estructura compuesta como diagramas también estructurales. Luego tenemos diagramas de implementación que ilustra el hardware del sistema y su software. Es útil cuando se implementa una solución de software en múltiples máquinas con configuraciones únicas. Ustedes tienen acá un ejemplo de un diagrama de implementación, cuáles son las formas que se utilizan. Las formas me quiero referir a los dibujitos, ¿no? Las líneas que utilizan, qué quiere decir cada uno de estos. Entonces acá tienen un ejemplo de diagrama de implementación. Hasta acá, de todos los estructurales que vimos, nos vamos a quedar con los diagramas de clases, que es lo que vamos a usar más nosotros. Luego también tenemos diagramas de objetos, que también son utilizados en la materia, que muestran la relación entre objetos por medio de ejemplos del mundo real, e ilustra cómo se verá un sistema en un momento dado. Dado que los datos están disponibles dentro de los objetos, estos pueden usarse para clarificar relaciones entre los objetos. Ustedes acá tienen un ejemplo sencillo de un diagrama de objetos. Son diferentes tipos de cuentas, en qué significa cada una de ellas, que todas dependen de un banco, ¿no? Este es un tipo de diagrama de objetos. ¿Cuál debemos usar? Evidentemente, de los diagramas estructurales, nosotros nos vamos a centrar en los diagramas de clase, porque son los más usados, los más populares, y es muy fácil de comprender además. Pero hasta acá es lo que vamos a hacer. Además, como profesionales, como futuros profesionales de la carrera, vamos a implementar y vamos a desarrollar diagramas de acuerdo a las necesidades que tengamos en el momento de aplicarlos. También tenemos diagramas de paquete como parte de los diagramas estructurales. Hay dos tipos especiales de dependencia que se definen entre paquetes: la importación de paquetes y la fusión de paquetes. Los paquetes pueden representar los diferentes niveles de un sistema para representar la arquitectura. Se pueden marcar las dependencias de paquete para mostrar el mecanismo de comunicación entre los distintos niveles. Tienen acá un ejemplo de este diagrama de paquetes. Así se llama. Un ejemplo sencillo. Hasta acá tenemos entonces los diagramas de estáticos. Los estáticos
que serían los más sencillos de usar. Ahora tenemos los diagramas de comportamiento, que son los dinámicos. Vamos a comenzar con los diagramas de actividades, que hay y hay varios. Cursogramos es uno que se utiliza muy comúnmente. Utilizado también en ciencias como la administración. El diagrama de actividades, a ver, los flujos de trabajo de negocios o operativos son representados gráficamente en este tipo de diagramas para mostrar la actividad de alguna parte o algún componente del sistema. Estos diagramas de actividades se usan como una alternativa a los diagramas de máquina de estado, así se llama. Ustedes van a ver, tiene muchas formas parecidas al diagrama de flujo, nada más que está dividida como actividades. Actividad del productor, en este caso, como un ejemplo, actividad del administrador, actividad del comercializador. Y todo lo que se refiere a esto. Recuerden que el uso de estos diagramas es mucho más fácil de visualizar, de ver en funcionamiento, que si los tendríamos que escribir, sería más complicado su interpretación. Esto es mucho más fácil para interpretar. Entonces acá tenemos diagramas de actividades. Luego tenemos diagramas de comunicación, que es similar a los diagramas de secuencia que ya vamos a ver, pero el enfoque está en los mensajes que se pasan entre objetos. La misma información se puede representar usando un diagrama de secuencia y objetos diferentes. ¿Está? Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo usar un diagrama de comunicación. En este caso, una persona, como es que se comunica, y los símbolos que se utilizan. Luego tenemos el diagrama de panorama de interacciones, que hay 7 tipos de diagramas de interacciones. Este diagrama muestra la secuencia en la cual actúan, ¿no? Tenemos el cajero, cómo actúa, cómo hace para trabajar en los distintos espacios. Luego tenemos el diagrama de secuencias, que muestra cómo los objetos interactúan entre sí, y el orden de ocurrencia, y representa las interacciones para un escenario concreto. ¿Está? Entonces, en este ejemplo, ustedes verán cómo se utiliza este tipo de diagramas, cuáles son las formas y los dibujos necesarios para utilizar. Otro diagrama que utiliza el lenguaje UML. Luego tenemos diagramas de máquina de estados, que es similar a los diagramas de actividades. En este caso describen el comportamiento de objetos que se comportan de diversas maneras, de diversas formas, en su estado actual. Y ahí tienen como los símbolos que se utilizarían. Luego tenemos diagramas de temporización. Son muy usados también estos diagramas. Hay variantes también, diagramas de PER, diagramas de Gantt, que también se utilizan en diferentes software, ¿no? Al igual que los diagramas de secuencia, se representa el comportamiento de los objetos en un periodo de tiempo dado. Si hay un solo objeto, el diagrama es muy simple. Si hay más de un objeto, las interacciones de los objetos se muestran durante ese periodo particular. ¿Está? Las interacciones serían, bueno, por ejemplo, actividades importantes se realizan en este tiempo, es decir, un mes 1 y parte del mes 2. Si hay que utilizar esta actividad que sea identificación y retiro de riesgo, bueno, va a comenzar antes de que finalice las actividades importantes y va a finalizar a partir del pasado periodo, el mes 3. Y luego, a ver, si hay otra interacción, en este caso particular, empezaría antes de que finalice la identificación y retiro de riesgo y, no sé, en este caso terminaría cuando finalice el mes 4. Ese sería el diagrama de temporización. Luego tenemos diagrama de caso de uso, que representa una funcionalidad particular de un sistema. Se crea para ilustrar cómo se relacionan las funcionalidades con sus controladores, con sus actores, tanto sean internos como externos. Bueno, en este caso, en este ejemplo es muy simple. Entre el crítico de comidas y el chef hay una relación, un caso de uso, cómo se usaría, ¿no? ¿Qué haría en el caso del crítico de comida, que es probar la comida, pagarla y beber el vino? Y lo que tiene que hacer el chef, preparar la comida. Son diagramas de uso, estas serían sus formas. Bien, les voy a reiterar que estos diagramas el profesional los utiliza en diversas áreas de la ciencia, en la medida en que es necesario su uso. Su aplicación la va a determinar el profesional.
Ahora bien, en lo que refiere a nuestra materia, vamos a centrarnos sobre todo en los diagramas de clase, que son los más importantes, en menor medida el diagrama de objeto, pero es bueno saber que este tipo de lenguaje unificado es muy usado en todas las ciencias y también se utiliza en programación orientada a objetos. Bueno, chicos, por favor realicen las actividades que están dispuestas, siempre les digo lo mismo, pero no está mal reiterárselos. Si tienen dificultades, por supuesto que me las hacen saber, y que yo siempre a la brevedad me comunico con ustedes y, les doy una respuesta a ellas. Bueno, nos vemos en nuestro próximo video y hasta entonces. Gracias.